Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues qué gusto estar una semana más de clase aquí con ustedes, cada vez acercándonos más al final. Y pues bueno, el día de hoy no puedo estar de manera online con ustedes, pero nunca se me olvida y siempre está presente en mí seguir el acompañamiento con ustedes. Y bueno, pues está la clase preparada para que la puedan recibir el día de hoy, ¿ok? Antes de empezar, quiero eh, mencionarles que ha habido unos pequeños cambios en la parte de las tareas, ¿sí? Que obviamente siempre es pensando en el bienestar de ustedes, en que todo se vaya llevando de una mejor manera. Entonces, vamos a ver cómo nos va esta semana con este nuevo método acerca de las tareas y las actividades que vamos a estar receptando. Usted sabe que cada semana usted tiene una actividad o un foro y un cuestionario cortito de 5 preguntas acerca del tema que se está revisando. Para estas últimas semanas que quedan de este último parcial, hemos decidido que las actividades las vamos a realizar aquí en clase, ¿sí? Con mi acompañamiento, con el acompañamiento de los profesores, para que usted pueda realizar las tareas en este preciso momento, ¿sí? Es decir, al finalizar mi clase teórica, usted tiene la obligación de hacer la actividad, que ya le voy a explicar cuál es y cómo se va a manejar, y dejar en plataforma hecho la actividad, ¿sí? Entonces, en el caso de que usted de manera presencial, porque los facilitadores igual van a estar en cada una de sus comunidades tomando lista, si usted no es una persona que asistió de manera que no se pudo conectar y que no estuvo en la comunidad, su actividad es diferente, ¿sí? Ahí va a haber un recurso que dice tarea para quienes no se conectaron de manera online, ¿ok? O que no asistieron a la comunidad. ¿Listo? Entonces, al finalizar mi clase, usted va a entrar al cuestionario normal, como siempre usted entra. Van a haber 5 preguntas de opción múltiple y una pregunta de ellas va a ser una pregunta abierta, que es la pregunta de la actividad, que muchas veces siempre le dejo un caso para que usted analice, algo que investigue, algún ejemplo práctico que usted desarrolle, ¿sí? Esa va a ser la actividad en clase. Entonces, su obligación al finalizar la clase del día de hoy es que usted entre a la plataforma, vea el recurso de cuestionario y usted resuelve las preguntas más la una pregunta, que es una pregunta abierta de actividad. La tiene que hacer en este instante, ¿sí? Al finalizar la clase. No puede ser mañana, domingo, en el transcurso de la semana, no. ¿Sí? Vamos a ser un poco más estrictos en esta parte de las actividades para poder tener un mejor control, ¿ok? Entonces lo vamos a manejar de esa forma. ¿Listo? Eh, Cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan, igual los profes de las otras asignaturas de igual forma les irán explicando cómo se va a ir trabajando, ¿ok? Entonces espero que esté comprendido cómo se va a trabajar estas últimas semanitas. ¿Listo? Muy bien. Sin más, nada que decir, bueno, pues empecemos la clase del día de hoy. Algo que también quiero recalcar es que usted tiene facilitadores en las comunidades, por eso es importante su presencia en la comunidad. Si usted no puede acercarse a la comunidad donde están los facilitadores por alguna razón, es importante que siempre se conecte los sábados a clase. ¿Sí? Que usted esté presente para poder, en este caso, ya realizar las actividades en clase, porque eso es lo que se va a valorar y se va a calificar. Y bueno, pues si usted no asistió a clase, no está en lista, eso quiere decir que tiene que hacer la actividad, que es un poco más extensa. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a continuar con el tema que estamos revisando, la materia que es didáctica general. Para eso voy a compartirles pantalla de las diapositivas que voy a estar utilizando para la clase del día de hoy, ¿sí?
Listo, usted puede ver ahí en pantalla. Muy bien. Ahí como usted podrá ver dice, ¿cómo aprende una persona? ¿Sí? En eso más o menos se centra la clase del día de hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a analizar la segunda semana que vamos a ver sobre este tema. Vamos a ver todo lo que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y lo que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, como es un proceso, es algo sistemático, es algo organizado, vamos a desarrollar y vamos a ver primero, bueno, pues cómo aprende una persona, los principios del aprendizaje significativo. Vamos a hablar un poco sobre el desarrollo cognitivo según Piaget, según las zonas de desarrollos próximos según Vygotsky, el aprendizaje significativo según Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento según Brunner, algunas diferencias individuales del aprendizaje, y hablamos y terminamos sobre la motivación escolar, que es parte importante de este proceso, ¿sí? Entonces, en la clase anterior conocimos qué es la didáctica y comprendimos también que su finalidad es poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, habíamos visto y entendido que la didáctica responde a la pregunta ¿cómo enseñar? ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Antes de preguntarnos el cómo enseñar, primero es importante que nosotros debamos responder una pregunta mucho más importante que es en didáctica, y es el cómo aprende una persona, ¿sí? Porque habíamos visto que cada persona aprende de manera diferente, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes o como personas en general particular, muchas veces creemos que aprender significa memorizar algo, ¿sí? Cuando tenemos un examen o tenemos una exposición decimos, no, es que me tengo que aprender, ¿sí? Pero en realidad aprender implica un poco más, implica cambiar la forma de pensar, de actuar y de resolver los problemas. Como futuros docentes no basta con dominar una asignatura, y eso es lo que hablábamos la clase anterior. No basta solo con tener muchos conocimientos, sino va un poco más allá, ¿ok? Va un poquito más allá de eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprende una persona? Si yo les digo cómo creen que aprende una persona, usted dirá, bueno, pues parece una pregunta un poco sencilla, ¿sí? Pero durante varios años, psicólogos, pedagogos, científicos han tratado de responder esa pregunta. Cada docente enseña todos los días, ¿sí? Pero no todos comprenden, ¿sí? No todos entienden cómo es que realmente funciona el aprendizaje, ¿sí? A veces tomamos cositas o actitudes que hemos visto de antiguos docentes que han sido de nosotros y decimos, bueno, si a este profe le funcionó conmigo y yo aprendí, tal vez puede funcionar de la misma forma. Un buen docente, un buen profesor no domina la asignatura, ¿sí? No solo tiene que saber el contenido científico, ¿sí? Tiene que comprender cómo piensa, cómo siente, cómo aprende cada estudiante, ¿sí? Entonces, ustedes van a trabajar con niños de diferentes edades, ¿sí? Con adolescentes de diferentes edades, que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes capacidades. Si ustedes conocen cómo aprenden, podrán seleccionar mejor su estrategia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahora viene otra pregunta de las que les hice la semana pasada y que les decía, ¿creen que todos aprendemos exactamente de la misma manera? Es decir, todos igualito como robot. Pregunta para ustedes. Y seguramente la respuesta de la mayoría de ustedes va a ser que no, ¿sí? No todos aprendemos de la misma manera.
todos podemos aprender, claro que sí, pero de diferente manera, a un ritmo diferente, ¿sí? Entonces, aquí viene algo importante que nosotros decimos, bueno, ¿qué es entonces el aprendizaje? ¿Qué es aprender? Y llegamos a la conclusión de que si al inicio les dije vamos a determinar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces sé que el aprendizaje es un proceso, ¿sí? Un proceso permanente, mediante el cual una persona adquiere nuevos conocimientos, ¿sí? Diferentes valores, diferentes habilidades, diferentes actitudes, diferentes formas de comportamiento, ¿ok? Y esto lo adquiere gracias a su propia experiencia, a la práctica, al estudio, ¿sí? Y también, vamos a decirlo, la interacción con otras personas, porque así de esa forma también aprendemos, ¿sí? Aprendemos, bueno, pues mientras conversamos con otras personas de diferentes temas. Por ejemplo, estamos hablando de política y mientras varios dan sus puntos de vista, uno va aprendiendo y conociendo nuevas situaciones. Eso también es importante, ¿sí? Usted sabe que nadie nace sabiendo hablar, ¿sí? No nacemos sabiendo hablar, ni caminar, ni a leer, ni a resolver problemas, ni a dibujar, ni a pintar, nada. No nacemos sabiendo nada. Todo eso lo aprendemos poco a poco. Todo eso es un proceso de aprendizaje. Y habíamos mencionado la semana pasada que ese proceso de aprendizaje nosotros lo adquirimos desde el hogar, ¿sí? El hogar es nuestra primera escuela de aprendizaje y de ahí surge obviamente todo lo demás, ¿ok? Entonces, yo digo, bueno, pues ya sé lo que es el aprendizaje, un proceso que va de largo, ¿sí? Entonces, ¿qué características? ¿Cuáles son las características del aprendizaje? Entonces, yo puedo decir que alguna de las características del aprendizaje es que si sé que es un proceso que va de corrido, ¿sí? Yo puedo decir que el aprendizaje es continuo, ¿sí? Que el aprendizaje es progresivo, que el aprendizaje puede ser permanente, ¿sí? Que puede mejorarse, ¿ok? Entonces, vamos con los ejemplos. Supongamos, sabemos que en primer grado un niño todavía no sabe leer, ¿sí? Después de varios meses de práctica, ¿sí? Después de mucho tiempo, logra leer cuentos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió en ese proceso? En ese proceso, ¿qué ocurrió? Hubo un aprendizaje, ¿sí? Hubo un aprendizaje en ese lapso de tiempo. Un estudiante, por ejemplo, aprende a resolver multiplicaciones, ¿ok? Le está enseñando a la profe de mate a resolver multiplicaciones. Después de unas semanas, de algunas semanas, ya puede resolver los problemas matemáticos de manera autónoma. Eso demuestra que el aprendizaje produjo un cambio, ¿sí? Que hubo un proceso, que hubo un aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es que el docente en este proceso es importante, ¿sí? Porque aquí conecta todo. Entonces yo digo, bueno, pues el docente, ¿por qué es importante? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que yo como docente conozca qué aprende un estudiante? ¿Sí? Porque bueno, pues si yo conozco a mi estudiante, a mi grupo de estudiantes, yo voy a saber qué tipo de estrategia voy a utilizar, qué metodología, voy a detectar dificultades, voy a adaptar actividades, voy a poder motivar a mi estudiante, voy a poder evaluar correctamente, ¿sí? Entonces, sí, si todos aprendieran igual, ¿sí? Bastaría con una sola metodología para todos los estudiantes. Entonces, esta clase sería mucho más corta. Yo les diría, bueno, ustedes para ser unos buenos profesores y saber cómo enseñar, deben utilizar esto, luego esto y esto. Y se acabó, pare de contar.
Pero como no todos aprenden de la misma manera, entonces no basta con una sola metodología, ¿sí? Cada niño aprende diferente. Entonces, ustedes como futuros docentes necesitan conocer estos procesos. ¿Qué es lo que puedo elegir? ¿Cómo puedo hacer que mi estudiante aprenda de mejor manera? ¿Sí? Y en esto se engloba la didáctica. ¿Cómo enseño? ¿En qué debo basarme para enseñar mejor a mi estudiante? Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí está la clave, ahí está la pauta importante y en eso se centra todo, ¿sí? Entonces, vamos avanzando. El aprendizaje, bueno, los principios del aprendizaje significativo, ¿sí? Aquí, bueno, pues antes de empezar con la explicación, voy a darles un ejemplo, ¿ya? Imagínense usted dos profesores, profesor A, profesor B, ¿sí? Vamos con el profesor A. El profesor A entra al aula, va imaginándose, entra al aula y empieza a explicar, ¿sí? Empieza a explicar, empieza a hablar, los estudiantes copian, los estudiantes memorizan porque al final el profe les hace unas preguntas para ver si atendieron a clase o no. Chévere. Profesor B. El profesor B primero pregunta, muy bien, este es el tema que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué es lo que conocen sobre este tema? Después de escuchar a sus estudiantes, explica, ¿sí? Explica la clase. ¿Cuál creen que logrará mejores resultados entonces? ¿Profesora o profesor B? Tal vez unos digan, no sé, el profesor A porque el estudiante se memorizó y si le preguntan después, posiblemente es muy probable que el estudiante responda las preguntas. Y otros me dirán, no, el profesor B. Porque el profesor B, y la respuesta correcta es el profesor B, porque obviamente si usted lo analiza dice, bueno, pues parto de lo que mis estudiantes saben y yo como docente complemento ese contenido, ese conocimiento que tienen mis estudiantes. Y si tal vez era algo erróneo, pues lo corrijo, ¿sí? Entonces vamos mejorando, ¿sí? Y aquí viene alguien importante, ¿sí? Que bueno, pues en esta clase vamos a hablar de algunos, bueno, de cuatro principales. Como esto es didáctica general, ¿sí? No vamos a dar una biografía extensa de cada uno de los psicólogos importantes, no. Algo cortito para conocer a cada uno. Y bueno, pues estoy seguro que ustedes en este proceso en alguna materia también escucharon un poco de ellos, ¿sí? Y vamos a desarrollar primero el de los cuatro, una pequeña introducción de cada uno y luego sí vamos analizando cada parte. Piaget, ¿sí? Ustedes saben, han escuchado de Jean Piaget, ¿sí? Que fue un psicólogo y es considerado uno de los investigadores más importantes del desarrollo infantil, ¿sí? Así lo vamos a conectar, así lo vamos a describir, ¿sí? Piaget con el desarrollo infantil. ¿Qué hizo Piaget? Estudió cómo evoluciona el pensamiento desde la infancia hasta la adolescencia, ¿sí? Entonces explicó que los niños construyen su conocimiento a medida que interactúan con su entorno, ¿sí? Entonces ahí él dice, ¿por qué es importante esta parte? Porque él demostró que los niños no piensan igual que los adultos. Y usted me dirá, obvio, sí, obvio. Pero que el aprendizaje también depende mucho de la etapa del desarrollo cognitivo en el que se encuentran los niños, ¿sí? Aquí la clave es que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno en el que se encuentra el niño, ¿sí? Ese fue Jean Piaget. Luego también vamos a hablar más adelante
de Vygotsky, ¿sí? Y Vygotsky también fue un psicólogo, ¿sí? Ruso. Él es muy reconocido por sus estudios, más que nada por el aprendizaje y el desarrollo social, ¿sí? Él dice, o por qué es importante, porque él explicó que el docente, la familia y los compañeros tienen un papel fundamental y ayuda mucho a alcanzar el aprendizaje en los niños, ¿sí? Obviamente no el estudiante, el niño, no es que va por sí solo, sino que necesita también ese complemento, ¿sí? Entonces aquí su aporte principal es la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Lo que un niño puede hacer hoy, mañana lo va a poder hacer por sí mismo, ¿sí? También vamos a hablar de la corriente de Ausubel también. Y Ausubel fue otro psicólogo, ¿sí? Que él también se especializó en psicología educativa. ¿Cuál fue la parte importante? Y es que fue el interés de explicar cómo aprenden los estudiantes en la escuela, ¿sí? Entonces, él desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, que es una parte importante que debemos aplicar. Entonces, él dice que el aprendizaje es más efectivo cuando un estudiante relaciona una nueva información con un conocimiento que ya posee, ¿sí? Como el ejemplo que vimos al inicio. Entonces, su aporte principal e importante es el aprendizaje significativo, ¿sí? Y los saberes previos que debe tener un estudiante, ¿sí? Todo lo que el niño aprende, ¿sí? O influye en el aprendizaje es lo que él sabe, ¿sí? Es importante. Y por último también vamos a hablar de Brunner, ¿sí? Brunner, que también fue otro psicólogo importante, él más bien representante del constructivismo, ¿sí? Y él mencionó algo importante y que hoy en día se aplica mucho también, ¿no? Los niños o las personas construyen su propio conocimiento. ¿A través de qué? De la exploración, a través de poder solucionar problemas, ¿sí? Entonces él dice que sí, un estudiante aprende mejor cuando él descubre cosas, cuando él descubre sus propios conocimientos por él mismo, ¿sí? Obviamente sin perder la orientación del docente. Entonces, su aporte principal fue el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Entonces, miren, cada uno de estos psicólogos aportaron algo importante. Piaget, las etapas del desarrollo infantil; Vygotsky, el aprendizaje con ayuda o el aprender con ayuda; Ausubel, el aprendizaje relacionado con lo que yo ya sé, el aprendizaje significativo; y Brunner, el aprendizaje o el aprender a través de lo que yo ya sé, descubriendo también nuevas cosas. Cada uno aportó cosas de diferente manera, ¿sí? Que es parte importante del proceso. Cada uno de estos psicólogos aportó o mencionó algo importante, que son cosas que un docente debe conocer, porque aportaron y porque dijeron, bueno, pues, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo es que yo puedo intervenir? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿Qué metodología, qué estrategias, de acuerdo a qué grado? Por eso es que no puedo empezar con un niño de primer grado enseñándole multiplicaciones ni sumas, porque todavía no conocen los números. Entonces, ahí va el principio importante, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decíamos del aprendizaje significativo, Ausubel, que ya conocemos un poco de los psicólogos, decía que, aprender significa relacionar lo nuevo con lo que yo ya sé, ¿sí? Entonces, si esa relación no existiese, estaríamos simplemente memorizando. Y cuando memorizamos algo, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos.
no comprendemos, no podemos aplicar, no podemos explicar porque se nos fue una palabra y ya no me sé nada. Lo que comúnmente les pasa a los estudiantes cuando hacen una exposición, por ejemplo. El estudiante relaciona hacer una exposición con aprenderse algo de memoria. Y se nota cuando el estudiante se aprende algo de memoria porque está ahí parado recitando y no dice nada. Si se aprendió bien, buenísimo. Y nuestro error es, si se aprendió bien, dijo todo bien, tiene 10. Cuando hacer una exposición es el saber explicar un tema, ¿sí? Si el estudiante está parado memorizando algo, diciendo algo de manera mecánica y se le olvida una palabra, se echó a perder la exposición. Porque como no sabe el tema, como no lo domina, entonces no sabe más, se olvidó la palabra, no sabe qué decir, ¿sí? En cambio, cuando aprendemos significativamente, comprendemos, analizamos, aplicamos, lo tratamos de explicar con ejemplos. Y ahí es eso lo que importa, ¿sí? Entonces, primer principio en esta parte de Osuba, los conocimientos previos. Nunca empiece una clase sin descubrir lo que el estudiante sabe. Y a veces es difícil como docente pararse al frente y decir muy bien, ¿qué saben sobre este tema? Y ahí pasan los grillitos, cri, 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 y nadie habla, ¿sí? Como cuando a veces yo les pregunto cosas a ustedes y como que si no fuera con ustedes. Entonces el docente también ya entra en desesperación y dice, a ver, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Ah, bueno, entonces por orden de lista. O vamos a hacer una dinámica, pasa la pelota, el último que se queda con la pelota, él va a la pregunta. Ahí va la parte de las dinámicas también, que cómo puede incluir para hacer que mis estudiantes participen. Muchas cosas, los docentes somos muy creativos, ¿sí? Entonces, ahí va, vamos, por ejemplo, en naturales, el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar del ciclo del agua, digo, a ver, ¿cómo podría empezar mi clase? Entonces yo digo, bueno, pues antes voy a decir, ustedes saben, o bueno, pues, ¿de dónde creen que viene el agua o la lluvia? Ay, profe, del cielo. Y van a tener respuestas, de infinidad de respuestas, ¿sí? ¿O qué pasa cuando, no sé, dejamos el agua el agua en el sol? Ah, no, profe, se calienta. Si hace mucho sol, se empieza a evaporar, ¿sí? Entonces, con esas preguntas o con diferentes tipos de preguntas, usted va sabiendo qué tanto es lo que saben mis estudiantes, desde qué punto yo puedo partir a explicar mi clase, en qué parte me tengo que demorar más para la explicación, ¿sí? Ahí está la parte importante, ¿sí? Primer principio, nunca empiezo mi clase sin saber qué es lo que saben mis estudiantes, conocimientos previos. Segundo principio, organizar mi contenido, ¿sí? No hay nada peor que una clase totalmente desorganizada. No puedo enseñar divisiones sin antes las sumas. No puedo enseñar oraciones compuestas antes que las palabras, ¿sí? Los contenidos tienen una secuencia, por eso es que usted ve en los libros hay una secuencia lógica que deben seguir los contenidos. No puedo enseñarles a mis estudiantes de primero a sumar si no conocen cuáles son los números. No puedo enseñarles a mis estudiantes a sumar de 2 cifras si todavía no saben sumar de una cifra, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, primero, ya saben, yo en matemáticas, la que es secuencia y ciencia exacta, primero los números, cuando ya saben los números les enseño a sumar, cuando ya saben sumar les enseño a restar, cuando ya saben restar enseño a multiplicar y cuando ya saben multiplicar enseño a dividir. Listo, ¿sí? 4 operaciones básicas en matemáticas, empezando desde los números. No puedo decirles, bueno, ahora vamos a empezar las divisiones, vamos a empezar por lo más difícil y luego llegamos a lo más fácil. No, porque hay una secuencia lógica que se debe llevar, ¿sí? Entonces, el orden, la organización del contenido es importante. Y tercer principio, la motivación. Y a veces nos olvidamos de motivarles a los estudiantes, ¿sí? Los estudiantes aprenden mejor cuando encuentran sentido común a las cosas, ¿sí?
Ejemplo, en la parte de fracciones, ¿sí? En lugar de enseñar las fracciones con ejercicios, ¿sí? Yo digo, bueno, pues voy a llevar un pastel, ¿sí? Un pastel y después de la clase les comparto un pedacito a mis estudiantes, ¿sí? Entonces yo llevo un pastel entero y digo, a ver chicos, hoy traje un pastel, ¿cómo lo repartimos? ¿Sí? ¿Cómo repartirían este pastel primero para 4 personas, luego para 5, para 6, para 8, para 10 y luego para todos los que estamos? ¿Sí? Entonces cuando los chicos ven el pastel, se motivan. Entonces dice, a ver, profe, partámosle así y en partes iguales y vamos explicando el tema de las fracciones. ¿Sí? Entonces ahí está esa parte de la motivación. A veces nos olvidamos, ¿sí? No digo que no, porque a veces entramos en un shock de decir, bueno, pues hoy mis estudiantes no quisieron participar, no quisieron hacer las actividades y todavía más que no, si el que sale desmotivado soy yo o el que necesita motivación soy yo como docente, ¿sí? Y a veces nos olvidamos del actor principal que son los estudiantes, ¿sí? Ojo con eso, es muy importante, ¿ok? Entonces tomar en cuenta esos 4 puntos. ¿Cuál? Nunca empiezo mi clase sin antes hacer un conocimiento previo de los contenidos. Organizo los contenidos y motivo a mis estudiantes. Motivo a mis estudiantes. Siempre motivo a mis estudiantes. Nos vamos a encontrar con estudiantes difíciles. Sí, súper difíciles. Pero esa es nuestra labor también. Enseñar con amor, enseñar con paciencia. ¿Y qué difícil es? Sí, pero es parte de la vocación. Y si elegimos esta linda profesión, pues por algo fue, ¿sí? Vamos, avancemos. Espero que no tengan preguntas y si tienen preguntas, ahí está su facilitador y si no, pues guárdenme las preguntas para la siguiente clase que las respondemos también, ¿ok? Miren, vamos con Piaget. Ya sabemos quién es Piaget, ¿sí? Desarrollo por etapas. Y quiero empezar preguntando. Piense, usted que tiene hijos, sobrinos, amiguitos, vecinos, lo que sea. Un niño de 3 años puede resolver una ecuación que se les da a los de 10º, primero, segundo de bachillerato. La lógica, ¿qué me dice? Que no, porque si apenas está sabiendo reconocer los números, ¿qué va a estar resolviendo ecuaciones? La lógica, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque obviamente su cerebro todavía no ha alcanzado ese nivel de desarrollo. Y eso es lo que explica Piaget, ¿sí? Que hay que respetar los niveles según las etapas de la infancia de los niños y adolescentes. La lógica, ¿sí? No puedo decirle a un niño de 2º grado, hágame un ensayo con signos de puntuación y tildes y todo, no. Si apenas está reconociendo las letras y formando sílabas con vocales y todo, no puedo, ¿sí? Eso es lo justo. Entonces, de manera rápida, la primera etapa que me dice de 0 a 2 años, ¿sí? Aprenden mediante los sentidos. Todo tocan, todo muerden, todo observan, todo escuchan y repiten, ¿sí? Entonces, un bebé aprende que es una pelota porque la toca y dice, la pelota es redonda, y porque escucho que alguien dice, esa es una pelota, ¿sí? No porque alguien le diga el significado de pelota, la pelota es un instrumento redondo, no, porque él vio, porque él escuchó, porque él tocó, ¿sí? La segunda etapa me dice que es de 2 a 7 años, ¿sí? Aquí ya desarrolla el lenguaje, usan la imaginación también, ya juegan, pero todavía son un poco egocéntricos, ¿sí? Ahí es donde le preguntas, ¿tú qué quieres ser de grande? Y una niña dice, yo quiero ser profesora, ¿sí? O aprenden a través del juego, ¿ok? Entonces, ahí vamos viendo según las etapas, ¿ok? La tercera me dice que son de las operaciones concretas que va desde los 7 a los 11 años. Aquí trabajarán ustedes como docentes, ¿sí? Los niños ya razonan, pero claro, necesitan materiales concretos.
¿ok? Ejemplo, no sé, para enseñar las centenas, unidades, decenas, ¿qué puedo utilizar? Algo más visual que ellos también puedan manipular. Entonces digo, o con bloques, o con palitos, o con tapitas, ¿sí? No me basta solo con cosas escritas, sino que ellos necesitan manipular, ver, observar y analizar. Parte del proceso de las operaciones concretas de los niños, ¿sí? La cuarta, que son operaciones un poco más formales, que es desde los 12 años en adelante, ya aparece un poco más el pensamiento abstracto, ya pueden debatir, ya pueden ir resolviendo de manera personal diferentes situaciones, ¿sí? Como por ejemplo dice, bueno, pues yo ya puedo analizar por qué hay problemas ambientales, porque hay muchas personas que botan basura, ¿sí? Entonces ya vamos en ese proceso, ¿ok? Un docente de educación básica debe seleccionar actividades según la edad del estudiante. Siempre. No puedo a los niños de segundo grado tenerles siempre sentaditos en silencio porque voy a explicar la clase. No, son niños. Y la naturaleza de un niño es que esté inquieto, que juegue, se levante, pare, grite, salte. Entonces yo tengo que saber qué actividades realizar, ¿sí? A través del juego para que ellos aprendan. Por eso es que las profesoras que son parvularias o no sé, las que trabajan con niños más pequeñitos, ¿sí? Siempre tienen que ser activos, ¿ok? Y los profes de educación básica igual, porque aún trabajamos con niños. Los niños son muy activos, ¿sí? Hasta los 12 años quieren jugar, quieren saltar, quieren salir, quieren correr. Entonces, nosotros como docentes tenemos que mantenerles ocupados. Pero mientras juegan, aprenden, ¿sí? Ahí viene esa parte. Relaciono cada actividad según la edad de mi estudiante. No puedo enseñar igual a un niño de inicial que a un niño de primaria. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y eso es lo que me dice a mí Piaget. Analiza bien qué clase de niños tienes, con qué niños vas a trabajar para que sepas qué aplicar, para que sepas qué hacer, para que sepas cómo actuar, ¿sí? Y aquí viene la zona de desarrollo próximo, ¿sí? De Vygotsky, que habíamos analizado. Entonces yo digo, a ver, vamos con otro ejemplo. ¿Quién aprende? O bueno, pues, piense usted, con el mismo ejemplo de la anterior semana. ¿Quién aprendió realmente a manejar bicicleta completamente solo? ¿Sí? Solito. Probablemente, ¿sí? No es que digo nadie, probablemente nadie, ¿sí? Y todos necesitaron una ayuda, ¿ok? O bueno, para que uno entre tantos diga, no, yo me subí en la bicicleta y solito aprendí. Puede, ¿sí? Pero es casi difícil encontrar algo así. Entonces, todos de cierta forma recibieron esa ayuda, ¿sí? Entonces, aquí aparece lo de la zona de desarrollo próximo. Y aquí existen 3 niveles importantes que nos menciona Vygotsky también, ¿sí? Primero es lo que hago solo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, leer palabras sencillas. Chévere. Lo que yo puedo hacer con ayuda, ¿sí? Leer un cuento completo con ayuda, ¿sí? Y lo que todavía no puedo hacer, tal vez es analizar un texto complejo, ¿sí? Entonces, la función del docente aquí es trabajar en el segundo nivel, ¿sí? Es decir, bueno, pues ya lo puede hacer solo. ¿Qué es lo que necesita? Yo, a ver, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué ayuda le voy a dar yo a mi estudiante? ¿Cómo puedo hacer que él vaya mejorando estos procesos? ¿Sí? Y ahí entra lo que decimos, bueno, pues, ¿qué es el andamiaje en esta parte? Digo, bueno, pues es la ayuda que yo como docente le estoy brindando a mi estudiante, ¿sí? Es una construcción, ¿sí? Como cuando el edificio está listo. Piensa en los andamios. Para llegar a la parte de arriba del edificio
Si estamos pintando, estamos limpiando, lo que sea, necesito los andamios, ¿sí? Las estructuras para que no se caiga el maestro. Cuando ya está listo, se quita. Y es usted, ¿no es cierto? Entonces, estoy construyendo el edificio. Piense que su estudiante es un edificio, que vamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Cuando ya está listo, el andamiaje somos nosotros los docentes, ¿sí? Cuando ya acabamos nuestro trabajo, quito el andamiaje y se ve más bonito. Pero recuerde que como la educación es un proceso largo, habíamos dicho que siempre estamos aprendiendo, siempre van a necesitar, mientras más piso suba, más andamios y más ayuda van a necesitar. Entonces, la función del docente es trabajar, ¿sí? Eso es lo que pasa con el estudiante. Trabajamos, ayudamos, facilitamos ese aprendizaje. Un niño no puede resolver problemas matemáticos. No. El docente hace preguntas, da pistas, utiliza un material concreto, ¿sí? Y después de varias clases, el niño ya puede resolver solo, ¿sí? Entonces ahí es cuando el docente dice, bueno, pues ahora sí en la prueba me retiro y te toca solo. Vamos a ver si es verdad que pudiste. Yo ya le ayudé, yo ya le expliqué, yo ya le guié, ahora le toca él solo, ¿sí? Nunca, bueno, ahí en la parte de cuando hablamos ya de la aplicación, no puedo resolverle yo todo al estudiante, ¿sí? No puedo para quitarme, ay, yo misma te ayudo a hacer. Lo que a veces pasa en casa con las tareas que les mandan a los estudiantes, ¿sí? El papá se estresa en casa y dice, ya, a ver, yo mismo, ya, a ver, copia, ya lo que yo ya hice, copia. Porque ya estoy cansado, porque ya perdí la paciencia, porque no me entiende, cualquier cosa, ¿sí? Y a veces el papá termina haciendo la tarea del estudiante. ¿Le resolvió la actividad? Sí. ¿Hizo un acompañamiento? No. ¿Ok? Entonces, ahí está más o menos la relación para que usted lo analice, ¿sí? Entonces, la idea es guiar a mi estudiante y permitir que él mismo tenga la capacidad y se sienta en capacidad de poder resolver diferentes situaciones, ¿sí? Parte importante de este proceso. Vamos avanzando. Ausubel. ¿Por qué será que nos olvidamos tan rápido de lo que memorizamos? Nos dirán, ay, porque tenemos memoria a corto plazo. Puede ser. Pero, porque nunca lo relacionamos con nada. Simplemente estamos haciendo algo mecánico y lo resolvemos y lo decimos y lo mencionamos y ya. Pero es prácticamente porque no lo relacionamos con nada, no lo analizamos, no lo pensamos, no, ¿sí? Entonces, aquí la frase más famosa de Ausubel es que el factor o la parte más importante para aprender es lo que mi estudiante ya sabe. Esa es la clave de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, como les digo siempre, antes de enseñar, ¿sí? Ustedes siempre pregunten qué conocen, qué experiencias tienen, qué recuerdan, alguna vez han visto. Eso va a significar mucho para el estudiante. Y luego organizamos esos conocimientos, esos saberes previos que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Y estos organizadores previos son aquellos recursos que preparan al cerebro, como un mapa conceptual, como un video, como una historia, como una lluvia de ideas, como una pregunta motivadora, etc. ¿Sí? Por ejemplo, en naturales, porque bueno, los temas naturales son un poquito más fáciles, ¿no? Digo, bueno, pues los ecosistemas, ¿sí? Usted hablar de los ecosistemas y dice, muy bien, voy a mostrarles un video y después del video empiezan las preguntas, ¿sí? Y dice, bueno, pues, ¿qué animales observaron en ese video? Entonces empieza una jirafa, un elefante, un tigre, muchas cosas, ¿sí? Y luego usted explica algo más profundo, ¿sí? El aprendizaje va a ser más profundo. Bueno, entonces, ¿quiénes forman parte de los ecosistemas? Los tipos de ecosistemas, etcétera, etcétera. Ahí viene esa parte, ¿sí? Nunca comete este error y que por lo general los docentes lo hacemos, ¿sí? Nunca empiece una clase diciendo, muy bien, abran su libro en la página tal. Lo que muchas veces y comúnmente ustedes tal vez pasaron, ¿sí?
Usted dice página 45 y los niños lo que primero hacen es ver los dibujos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no les prepara mejor de esa forma? Entonces, prepare el aprendizaje, haga algo diferente, ¿sí? Haga que los estudiantes sepan que usted les tiene mucha paciencia, mucha consideración y quiere que ellos aprendan bien. Entonces, ahí va esa parte, no seamos del montón de los docentes que hay, sino cambiemos esa forma tradicional que ya no debería existir, ¿sí? Vamos un poquito más y hablamos de Brunner, ¿sí? Entonces, yo digo, aquí es importante, bueno, va la pregunta primero. Ustedes han tenido diferentes docentes, ¿sí? En la escuela y en el colegio. Y fuera de la parte académica, hay algunos que tienen buena memoria y otros que no tanto, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué recuerdan más? ¿Lo que copiaron o lo que descubrieron? ¿Qué? A veces pasa que uno tiene tan mala memoria que le toca apuntar todo, ¿sí? Yo tengo que anotar todo porque si no me olvido, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea de Brunner? Brunner propone aprender investigando, siempre, ¿sí? El estudiante en este caso deja de ser receptor, que quiere decir que se sienta, escucha y recibe la información, sino más bien se convierte en un investigador. Y hoy con el internet y la tecnología y la inteligencia artificial, etcétera, todos deberían ir ahí mismo, todos deberían ir en la misma línea, ¿sí? Entonces el docente jamás va a entregar una respuesta, solo hace preguntas, plantea problemas y diseña retos. Y a través de esos conocimientos previos que tienen los estudiantes y a través de esas preguntas y a través de la ayuda y el apoyo, pues el estudiante puede resolver esas situaciones. Por ejemplo, vamos con el ejemplo de las plantas, ¿sí? En lugar de explicarles qué necesitan las plantas, ¿sí? Usted puede decir, bueno, pues usted ve 2 plantas. ¿Qué necesitan estas plantas para crecer, profe? Póngale más agüita. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que esta planta está toda marchita? ¿Por qué, profe, no le puso agua? ¿Por qué no le dio el alimento del agüita a las plantas? Porque le dio mucho al sol, porque estaba en un lugar oscuro, etcétera. Entonces los estudiantes observan, van analizando, van concluyendo y van descubriendo también en ese proceso, ¿sí? Y no solo en esas materias, en otras también, por ejemplo, en matemáticas, ¿sí? No explique solo las fracciones, sino, no sé, como decíamos el ejemplo del pastel o un chocolate, ¿sí? La mitad del chocolate, la cuarta parte, la tercera parte, la quinta, ¿por qué es la quinta parte? Muchas actividades que usted puede ir innovando, que requieren planificación, sí, que requieren organización, sí, que requieren que yo como docente me dedique un tiempo, tome un tiempo para analizar las cosas, claro que sí. El trabajo del docente no solo termina cuando acaba de dar clases ahí y ya se acabó, no, va mucho más allá. Horas de planificación, de ideas de recursos, de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo este tema está difícil de que comprendan? ¿Cuál otra metodología? ¿Qué otro recurso? ¿Qué otra herramienta? Todo, innovar. Sí, ahí viene la parte importante del aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? Aquí en la parte de las diferencias individuales del aprendizaje, aquí vamos a ver algo importante. ¿Quién aprende leyendo? ¿Sí? Piense usted y diga, a ver, ¿yo cómo aprendió? Yo creo que aprendo leyendo, respóndase usted mismo, ¿sí? Ahora, ¿quién aprende mejor viendo videos? ¿Quién aprende mejor haciendo experimentos? ¿Quién aprende mejor escribiendo, haciendo resúmenes? Diferentes, cada uno de ustedes tal vez alce la mano en diferentes preguntas, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta y digo, cada estudiante es único, cada estudiante es diferente, ¿sí? A cada estudiante le gusta aprender de diferente manera. No existe un estudiante idéntico a otro, no. Se diferencian en los intereses, en el ritmo, en la motivación, en las experiencias, inteligencias, etcétera, ¿sí?
Entonces, como docentes debemos decir, ¿todos hacen exactamente lo mismo? No, no debemos decir eso. Debemos adaptar, ¿sí? Porque no todos van a responder de la misma manera. Por ejemplo, en el tema de los animales, un estudiante hace una maqueta y otro hará una exposición y otro hará un dibujo, pero todos van a aprender lo mismo sobre los ecosistemas. Sí, pero de manera distinta, sí, se puede hacer eso. Ahora dicen, no, es que eso demanda más planificación, que yo revise más cosas, que tenga cosas más amontonadas, posiblemente. Pero es parte del proceso en el cual no todos aprenden de la misma manera. ¿Sí? Diferentes estilos de aprendizajes, diferentes ritmos de aprendizajes. Hay algunos que acabarán una tarea en los 10 minutos y otros que se demorarán 20, 30 minutos, ¿sí? Hay algunos que les gusta aprender cantando, bailando, leyendo, viendo, estudiando, dibujando, pero al final llegan al mismo contenido, sí, al mismo aprendizaje, sí, parte importante, sí, parte importante de este proceso, ¿ok? Y eso es lo que prácticamente cada uno de estos tres psicólogos nos ayudan a identificar, ¿sí? Y a recordarnos una vez más que cada niño aprende de manera diferente, cada quien lo hace de forma diferente. Yo como docente, miren, tengo diferentes metodologías, millón de estrategias y todo. Una no solo es la que tiene la razón y la verdad, y no es que tengo que aplicar esta porque tengo que aplicar esta, no. Porque si hubiese sido así, volvemos al inicio, les explico, ustedes tienen que decir esto, esto y se acabó didáctica. No, por eso es que hay tanto y una variedad, porque yo debo conocer y saber qué aplicar, ¿sí? Y ahora viene la motivación escolar, ¿sí? ¿Por qué será que algunos estudiantes aprenden con entusiasmo y otros no? Pero si yo les trato a todos por igual, a todos les di el mismo premio, a todos les di el mismo incentivo, ¿por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué creerá ustedes? Porque a algunos les motivó más, porque tal vez tienen una motivación desde casa, porque tal vez vinieron desayunando, porque muchos factores, ¿sí? La motivación al final, usted sabe que es la fuerza que le motiva, que le impulsa al estudiante a aprender, ¿sí? Sin motivación hay poca participación, simple y sencillo. Poco esfuerzo, poco aprendizaje, doy lo justo. Y es que los niños dicen los papás les dicen a los niños, si tú sacas buena nota y pasas del año, te doy esto. Y esa es la motivación del niño. A ver, voy a estudiar, voy a sacar buena nota para que mi papi me compre. ¿Sí? Hay una motivación que es intrínseca y es que aprende porque quiere. ¿Sí? Porque quiere. Una niña, por ejemplo, no sé, de segundo grado, lee cuentos, ¿sí? Y aprende a través de cuentos porque le gusta leer, ¿sí? Tal vez habrá niños que no les interesan los juegos, jugar, salir, pero vemos a una niña que está sentada leyendo un cuento, aprende, lo disfruta, no porque la maestra le dijo tienes que estar sentada leyendo, no, sino porque ella le nace, porque le gusta, porque le motiva, ¿sí? Y hay otra motivación que es por un premio. En este caso, un buen premio de los docentes es la nota. Te doy un punto, te doy 2 puntos, etcétera, ¿sí? Va a tener un diploma, un reconocimiento, una medalla, pero esa es la motivación. Como docentes, nuestro objetivo debe ser desarrollar la motivación intrínseca, ¿sí? Es decir, que ellos les nazca estudiar, aprender, comprender, investigar, ¿sí? Que el estudiante aprenda porque descubre que a la final aprender es algo útil para la vida, ¿sí? No únicamente por una calificación. Usted sabe que la calificación no demuestra lo que el estudiante sabe. Porque por obtener esa calificación tal vez se memorizó todo el examen, todas las respuestas, todo el cuestionario. Porque posiblemente copió, ¿sí? Porque le pasaron el examen, porque tenía las preguntas, porque muchas cosas, ¿sí? Una calificación no determina si un estudiante es bueno o malo, ¿no? ¿Sí? Hay estudiantes que tienen un promedio bajo, pero son muy pilas, son muy calculadores, analizan y muchas cosas, ¿sí? Entonces, miren, ahí viene la parte importante, ¿sí?
Entonces, con todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Hemos comprobado que enseñar va mucho más allá de explicar un simple contenido, mucho más allá, ¿sí? Cada teoría que analizamos nos ofrece una perspectiva diferente sobre cómo aprenden los estudiantes. Vimos lo que decía Piaget, que nos recuerda así, que cada niño aprende según la etapa en la que se encuentra. Decíamos de Vygotsky, ¿sí? Que él destacaba la importancia de guiar al estudiante, de Ausubel, ¿sí? Que hay que partir de los conocimientos previos, de Brunner también, que decía que el estudiante tiene que descubrir por sí mismo. Entonces, a la final, sí, todos coinciden que el aprendizaje es más efectivo cuando tiene un significado y una motivación, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser su reto? Que usted pueda transformar esas teorías en práctica dentro del aula de clase, ¿sí? Que todos los niños aprendan de forma activa, de forma comprensiva, y que usted pueda incluir a diferentes niños también, ¿sí? Es parte importante de este proceso, ¿sí? Entonces, ya ve, a la final, dar clases no es solo decir, bueno, pues hoy les voy a hablar de esto, que vean un video o que escriban y eso, ya se fueron, fue la hora, ¿no? Va mucho más allá y mucho más cuando estamos a cargo de niños de educación básica, elemental, media, son parte importante, ¿sí? Y demanda de nosotros una labor, un trabajo mucho más profundo, mucho más específico, sabiendo qué es lo que hago con cada uno de mis estudiantes y sabiendo que obviamente no todos aprenden de la misma manera, ¿sí? Ninguna teoría del conocimiento de las que hemos visto por sí sola responde todas las preguntas de cómo aprenden los estudiantes, ninguna, ¿sí? Pero cada una aporta sus cositas, parte importante, ¿sí? Parte importante. Entonces, el verdadero desafío una vez más es que usted pueda integrar cada uno de estos aportes en algo importante para que los estudiantes a la final ellos puedan saber, ok, o yo como docente puedo decir, bueno, pues, ¿qué puedo utilizar mejor, qué puedo aplicar mejor para mejorar este proceso con mis estudiantes? ¿Sí? Y listo. ¿Ok? Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que usted haya podido entender un poquito más allá de lo que estamos analizando, de lo que estamos viendo, que haya podido comprender que la labor del docente va mucho más allá del me paro a enseñar un conocimiento científico y ya está. No, va mucho más allá, ¿sí? Entonces queden ustedes ese desafío de decir, bueno, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a planificar? ¿Cómo voy a hacer las cosas diferentes para obtener resultados positivos? ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, ya sabe, en su plataforma hay un cuestionario que tienen que resolverlo en este preciso momento. El facilitador, ¿sí? Va a estar ahí ayudándome a vigilar que usted cumpla con lo que estoy pidiendo de responder el cuestionario y la pregunta que queda abierta, que es parte de su nota de la actividad en clase. Si usted estuvo hoy en clase y se hizo apuntar en la lista con el docente, entonces esa va a ser la única actividad que tenga, el cuestionario y la pregunta y listo, ¿sí? Y si usted no se conectó en clase y está viendo este video el domingo, lunes, martes, miércoles, usted tiene que hacer la actividad más extensa, ¿sí? ¿Listo? Entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Si usted tiene alguna pregunta y se la puede hacer al facilitador, hágalo para que la pueda responder. Y si le quedó alguna duda, tenga la pregunta ahí pendiente para que me haga la siguiente clase y yo poder ayudar y resolver esas dudas, preguntas, inquietudes y todo, ¿ok? Gracias una vez más por estar aquí presentes y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de semana. Estamos conversándonos y viéndonos el siguiente fin de semana. Gracias, chicos.